¿Hay algo mejor que una buena historia y una taza de café? Desde hace siglos el café nos ha acompañado a los lectores en los momentos más inspirados, desde las antiguas tertulias en los cafés literarios hasta nuestros momentos de lecturas, esos que nos aparten confortablemente de la realidad estresante del día a día y nos permite vivir otras tantas vidas como historias que nos propongan los escritores junto a una taza de café. Pero primero veamos qué tipo de café nos podemos preparar antes de comenzar nuestro libro. Tenemos el método de prensa francesa, French Press, un método clásico y sencillo, donde se usa una molienda gruesa y se coloca el café molido en la jarra de la prensa. Se vierte el agua caliente sobre el mismo, se revuelve todo, se coloca la tapa con el émbolo arriba y se deja reposar luego. Se presiona el émbolo hacia abajo lentamente. Otro es la cafetera italiana, la Moka Pot. Fue esa primera cafetera que se fijó en mi mente en la cocina de mi abuela, Coco, de origen italiano. Un método que en la casa de mis padres no se usaba, pero esa imagen de ese diseño jamás se me borró de mis mejores recuerdos de infancia y por eso hoy me acompaña en mis lecturas. Fue inventada por Alfonso Vialetti en 1933. Vialetti, que era un ingeniero, se inspiró en el funcionamiento de las máquinas industriales para desarrollar de una manera fácil y eficiente de preparar un café similar al expreso en la cocina de casa. Mocha Express de Vialetti se ha convertido en un icono del diseño industrial. Otro método es el pour-over. El método pour-over es conocido por producir un café limpio de sabor puro, que se prepara el equipo donde en un cono de filtro se coloca un café molido, se vierte el agua en forma circular y se sirve y se disfruta. Y por último, el expreso, que requiere una máquina que utiliza alta presión para forzar el agua caliente a través del café finamente molido en un corto periodo de tiempo de aproximadamente 25 a 30 segundos. La textura es espesa y cremosa, con una capa de crema en la parte superior. El espresso se hizo muy popular en Italia, especialmente en las ciudades, donde se abrieron numerosas cafeterías, donde se podía disfrutar de un buen café al paso, un ristretto. A lo largo de los años, el espresso ha evolucionado en términos de preparación y presentación. Los baristas han perfeccionado la habilidad de preparar y decorar el café expreso, creando hermosas obras de arte en la taza. Además, se han desarrollado diferentes variedades de granos de café y métodos de tostado para mejorar el sabor. Las primeras cafeterías europeas aparecieron en el siglo XVII, con la apertura de la primera en Venecia en el año 1645. Estas cafeterías rápidamente se convirtieron en lugares de encuentro para personas de todas las clases sociales, donde podían disfrutar de una taza de café y participar en discusiones animadas. En Londres, las cafeterías se conocían como Penny University, porque por el precio de una taza de café, uno podía escuchar y participar en debates sobre una amplia gama de temas. Eran frecuentadas por escritores, filósofos, científicos y políticos. En París, la cafetería Le Procop, fundada en 1686,
se convirtieron en epicentros de la Ilustración. Pensadores como Voltaire, Rousseau, Diderot se reunían allí para debatir ideas que transformarían el pensamiento europeo. Le Procope también jugó un papel importante durante la Revolución Francesa, sirviendo como lugar de reunión para los revolucionarios. En todo el mundo hay rincones mágicos, donde el aroma del café se mezcla con el olor a papel y tinta. Son espacios donde la lectura se convierte en un ritual, y aquí te muestro algunos de los más emblemáticos. En Buenos Aires, por ejemplo, existe una de las librerías más hermosas del mundo, el Ateneo Grand Splendid, que es un antiguo teatro restaurado. Tiene un café muy especial que funciona sobre el escenario del antiguo teatro, con vistas a los estantes llenos de libros. En ese espacio con tantísimo misticismo, junto a un rico café y una media luna, podemos leer, por ejemplo, un cuento de Borges. Yo les recomiendo El Inmortal, que forma parte del libro La Aleph, publicado en 1949. Borges utiliza el cuento para explorar temas como la naturaleza de la eternidad, la pequeñez de la inmortalidad y la búsqueda del significado en la vida. En París, el Café de Flore, un clásico donde Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre pasaban horas leyendo y escribiendo, sigue siendo un punto de encuentro literario. Podemos leer, Los mandarines, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, una novela ambientada tras la liberación de París en diciembre de 1944. También en París encontramos el Shakespeare and Company, una librería legendaria con su pequeño café anexo, donde podés tomar un expreso mientras hojeas libros. Un buen libro sería Travesuras de una niña mala, de Vargas Llosa. Según declaraciones del propio autor, se trata de su primera novela de amor. En ella narra la relación tormentosa y enfermiza de dos amantes durante 4 décadas, con el trasfondo de los tumultuosos cambios políticos y sociales que se vivieron en la segunda mitad del siglo XX en lugares como Lima, París, Londres, Tokio o Madrid. En Nueva York podemos encontrar una librería solidaria llamada Housing Work Bookstore Café, donde podés tomar un café mientras explorás sus estanterías de libros usados. Te propongo que busques un libro de cuentos de John Cheever. Mientras soñamos, podés escuchar el cuento La monstruosa radio, que dejo la tarjeta de información aquí. También podemos ir al McNally Jackson Books and Coffee, un espacio acogedor con una cafetería rodeada de libros bien curados. En Alemania, el Ocelot Not Just Another Bookstore, un lugar moderno con café y una selección de libros que invitan a quedarse. Aquí podemos buscar, por ejemplo, la novela de Bernard Schling, La nieta, por ejemplo, o La montaña mágica de Thomas Mann. Grandes escritores tuvieron pasión por el café. Por ejemplo, Balzac tomaba hasta 50 tazas de café al día y cuando no tenía tiempo para prepararlo, directamente se masticaba los granos de café. En su ensayo Los placeres y los dolores del café, describe cómo el café lo ayudaba a mantenerse despierto para escribir durante largas noches. Creía que la bebida estimulaba su creatividad y lo ayudaba a redactar con más intensidad. Jorge Luis Borges era asiduo de los cafés porteños, como el Café Tortoni y La Perla en Once, donde conversaba sobre literatura y filosofía. En una entrevista, Borges dijo: "El café es uno de los grandes placeres de la vida.
tanto por su sabor como por la conversación que lo acompaña. Voltaire bebía entre 40 a 50 tazas al día, a veces mezcladas con chocolate. Se dice que su médico le advirtió que el café podría matarlo, a lo que Voltaire respondió, pues debe ser un veneno muy lento, porque llevo 80 años tomándolo. Ernest Hemingway tomaba café fuerte en las mañanas antes de ponerse a escribir, especialmente cuando vivía en París. En París era una fiesta, el libro, menciona cómo escribía en cafés como el Café de Flores y Le Deux Magots. J. K. Rowling escribió gran parte de Harry Potter y la Piedra Filosofal en el Elephant House Café de Edimburgo, donde pasaba horas tomando café. Y Truman Capote tenía que escribir recostado y a esa maña agregaba el hábito de fumar y beber café.